Las cárceles cubanas retienen a centenares de hombres y mujeres cuyo delito mayor ha sido salir a protestar u oponerse a las políticas y el gobierno del Partido Comunista. Protestar, según el régimen cubano, puede ser considerado incluso como sedición, un delito eminentemente militar. Estas personas presas por motivaciones políticas no han matado a nadie ni han asaltado ningún cuartel. Pero a diferencia de algunos que sí lo hicieron, ellos siguen presos. Por esa misma razón, más de una treintena de familiares de esos presos políticos cubanos han firmado una petición a la Asamblea Nacional del Poder Popular Cubana en la que solicitan que se promulgue una ley de amnistía en favor de sus familiares presos y de cientos más que permanecen encarcelados por causas políticas. Dentro de las firmas destacan nombres bien conocidos como el de Sonia Generosa Álvarez Campillo, esposa del preso político de la Primavera Negra y del 11J Félix Navarro y madre de Saily Navarro, hija de ambos y también presa política sancionada a 8 años de privación de libertad después de las protestas de julio de 2021. La lista de peticionarios también incluye a familiares de presos políticos como Wilber Aguilera, Ailex Marcano y Ángel Delgado Almira. Gente que han exigido la liberación de sus hijos no solo por escrito, sino también en diferentes espacios, incluida la calle. Además de Félix y Saily Navarro, otros presos como Luis Robles Elizástegui, Lisandra Góngora, Michael Castillo Pérez, Luis Manuel Otero Alcántara y Lázaro Yuri Valle Roca han expresado su acuerdo también con la solicitud. Pero, ¿es posible una ley de amnistía en Cuba? ¿Qué significa una petición como esta en el actual contexto cubano? ¿Qué criterios se han utilizado en la discusión pública para apoyar u oponerse a esta y otras iniciativas similares? Mira este video hasta el final, que te lo explico en breve. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, hacerte miembro o sencillamente apoyar nuestro trabajo mediante el envío de superchats, gracias o estrellas monetizadas si nos ves desde Facebook. Pero más que nada, comparte lo que hacemos, dale like y recomiéndanos para que todos los días pueda seguir creciendo esta familia que, por cierto, gracias a todos ustedes ya somos más de 80,000 personas en YouTube. Lo primero que habría que decir sobre el tema es que no es la primera vez desde las protestas del 11J que en Cuba se habla de la posibilidad de exigir e impulsar una amnistía en favor de los presos políticos del castrismo. Luego de 2021, al menos 2 proyectos han manejado esa idea, pero lo han hecho apelando al uso de la iniciativa legislativa popular. El primero de los proyectos fue impulsado por el jurista y doctor en ciencias Sergio Osmin Fernández Palacio, coordinador del proyecto Inteligencia Ciudadana, y el segundo por el Consejo para la Transición Democrática, apoyado por De Frente. Ambas propuestas, que no llegaron ni tan siquiera a ser presentadas a la Asamblea Nacional del Poder Popular, pretendían cumplir con los requisitos establecidos en la ley cubana que plantea que 10,000 ciudadanos cubanos residentes en el país pueden recopilar firmas y exigir al Parlamento que apruebe un proyecto de ley determinado. En este caso, una ley de amnistía que disponga la liberación de todos los presos políticos cubanos. En el caso de la propuesta del Consejo para la Transición Democrática y De Frente, se buscaba además que la ley contemplara la despenalización de la protesta pública. Pero las propuestas de Sergio Osmin, el Consejo para la Transición y De Frente no fueron tampoco ni por asomo las primeras en promover una solución de ese tipo para los presos políticos de la isla. Como la prisión política ha sido una de las principales herramientas del castrismo para acabar con su oposición, la amnistía ha estado sobre el tapete en varios momentos de los últimos 63 años. Veamos un poco de historia. En 1978, después que James Carter asumiera la presidencia de los Estados Unidos, se comenzaron a dar pasos para acercar a los gobiernos de Cuba y aquel país. Y ese acercamiento fue capitalizado políticamente por Fidel Castro, convocando al primer encuentro entre el gobierno revolucionario y su emigración. Para generar mayores expectativas y anunciar el evento, Castro convocó una conferencia de prensa en septiembre de 1978 bajo el argumento de tratar asuntos relacionados con lo que por primera vez nombraba como comunidad cubana en el exterior. Muchos notaron inmediatamente el cambio de tono, pues el beligerante e intransigente comandante en jefe ya no hablaba de vendepatrias o gusanos, pero tampoco usaba el término exilio para referirse a los cubanos emigrados. Por el contrario, utilizaba un término mucho más neutro como comunidad. Producto de aquel cambio de tono, se hizo popular el chiste de que para el castrismo el exilio había sufrido una metamorfosis, pasando de gusano a mariposa. Antes y durante aquella conferencia de prensa de la que les hablaba de septiembre del 78,
los medios internacionales comenzaron a hablar y a preguntar sobre la posibilidad de una amnistía para los miles de cubanos y cubanas que estaban en prisión por lo que el régimen del Partido Comunista denominaba delitos contrarrevolucionarios. Fidel Castro negó la necesidad de una amnistía en aquel momento. Sin embargo, uno de los principales acuerdos de aquel primer encuentro con la emigración cubana fue la excarcelación de más de 2.500 presos usando fórmulas que nada tenían que ver con la amnistía. Fidel Castro nunca aceptó promulgar una amnistía en los casi 40 años que estuvo tomando directamente las decisiones en Cuba. Por eso, sin justificaciones legales adicionales, Fidel Castro vendió al mundo la idea de que más que una amnistía, la excarcelación de 1978 era una demostración del carácter magnánimo de la revolución cubana. Una revolución devenida para ese entonces en un régimen totalitario que no necesitaba explicaciones o fórmulas legales para encarcelar, liberar y deportar a miles de cubanos que tuvieron el valor de oponérsele. Todos los que están en libertad, no fue el poderío de Estados Unidos el que los puso en libertad. Fue la revolución y no el gobierno de Estados Unidos. Y con los que quedaban en prisión, la mayor parte van a salir, no gracias al poderío de Estados Unidos, sino gracias a este diálogo, gracias a estos intercambios constructivos, positivos que hemos tenido con los representativos de la comunidad cubana en el exterior. La excarcelación masiva de presos de 1978 y 1979 marcó la pauta para procesos similares que acontecieron con posterioridad. El castrismo y sus derivados no reconocerían nunca equivocaciones judiciales y mucho menos en los casos de procesos políticos donde las decisiones no eran tomadas por los jueces o al menos no sin la interferencia del poder real. En la Cuba revolucionaria, si nos atenemos a la retórica del poder, no ha habido nunca presos políticos. Ha habido contrarrevolucionarios sancionados por delitos comunes o por transgredir una legislación que es la voluntad de la abrumadora mayoría del pueblo cubano. ¿Qué preso político? Dime el nombre o los nombres. O cuando concluya la reunión me da una lista con los presos. Y si hay esos presos políticos, antes de que llegue la noche van a estar sueltos. Esos presos políticos que Raúl desconoce al tiempo que se jacta de su poder para liberarlos de un plumazo, son considerados por el poder cubano menos que prisioneros, menos que seres humanos con derechos. Han sido considerados por el castrismo como enemigos y rebajados a la condición de objetos de negociación. De ahí que la opción recurrente que el régimen cubano siempre ha tenido para ellos no es la liberación mediante una amnistía, sino el destierro hacia países que el propio régimen cubano entiende como responsables o incitadores de sus conductas contrarrevolucionarias. Y yo pienso que el gobierno de Estados Unidos tiene tanta responsabilidad con los exreclusos como con los que actualmente guardan prisión. Ahora nosotros decimos Estados Unidos los arrastró a la contrarrevolución. Estados Unidos tiene obligaciones morales con esos ex reclusos, hombres que guardaron prisión, algunos de ellos muchos años. ¿Por qué Estados Unidos ahora es reticente? ¿Por qué Estados Unidos dificulta el viaje de esas personas a Estados Unidos? Eso es lo que no entendemos y ese es el problema que no está resuelto. Y nosotros, a pesar de los obstáculos que pone el gobierno de Estados Unidos, persistimos en nuestra disposición de autorizar la salida de los que quieran marchar a Estados Unidos o a otro país. Pero el hecho de que el castrismo nunca haya optado por una amnistía y haya preferido siempre el destierro o los indultos, no quiere decir que las solicitudes de amnistías o el impulso de iniciativas de este tipo no haya estado siempre en el centro de muchos activismos contrarios al régimen cubano. Algunos de esos activismos dieron lugar a movimientos opositores muy reconocidos todavía hoy en Cuba, como las Damas de Blanco, que contribuyeron de forma inestimable a la excarcelación entre 2010 y 2011 de los prisioneros de la Primavera Negra, que entonces todavía permanecían encarcelados. El activismo de las Damas de Blanco estuvo precedido por otro movimiento similar creado en 1991 bajo el impulso del preso político Arturo Suárez Ramos.
En ese año, desde la cárcel, Suárez Ramos orientó a su madre para que comenzara a reunirse con otras madres y familiares de presos políticos en una iglesia. Escogieron la iglesia de las Mercedes en La Habana porque, según el propio Arturo, la Virgen de las Mercedes era la patrona de los presos. Las madres y familiares de los presos políticos comenzaron a reunirse frecuentemente en la iglesia de las Mercedes y se articularon en la exigencia de la liberación de sus hijos. El movimiento de madres se desintegró en 1994, producto de la represión y del traslado de Suárez Ramos del Combinado del Este a la prisión de Boniato en Santiago de Cuba. Pero en el año 2000 volvió a activarse nuevamente bajo el nombre Comité de Madres y Familiares Pro Amnistía Leonor Pérez. Tenían como principio básico la exigencia y promoción de una amnistía que dispusiera la libertad de todos los presos políticos de entonces. De acuerdo con testimonios ofrecidos por Arturo Suárez Ramos, fue el opositor Elizardo Sánchez Santa Cruz, presidente del Comité Cubano Pro Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, quien sugirió que el Comité de Madres y Familiares Pro Amnistía trasladara sus reuniones de la iglesia de las Mercedes a la de Santa Rita, porque este último templo estaba ubicado en la zona de Miramar y allí podían ser vistas por el cuerpo diplomático acreditado en La Habana. Producto de esa propuesta de Elizardo Sánchez es que comienzan las caminatas en la Quinta Avenida, que después continuaron las Damas de Blanco una vez instituidas como organización. María Elena Alpizar, periodista independiente cubana, hoy exiliada en Miami y cronista de las Damas de Blanco, también vocera de esa organización durante mucho tiempo en la ciudad de Miami, ha asegurado que fue el propio Elizardo Sánchez el que propuso a las esposas y familiares de los 75 detenidos de la Primavera Negra que se reunieran con el Comité de Madres y Familiares Pro Amnistía, que llevaba tiempo en la iglesia de Santa Rita abogando por la liberación de los presos políticos. Y esa unión con un movimiento que abogaba por la amnistía de los presos políticos fue la génesis de las Damas de Blanco, un movimiento político que fue galardonado con el Premio Sájarov del Parlamento Europeo en 2005 y que se mantiene vivo hasta hoy, dirigido por una de sus fundadoras, Berta Soler. Hago toda esta historia porque, más allá de los debates que puedan desarrollarse en la actualidad, la exigencia de una amnistía para los presos políticos cubanos siempre ha sido parte de la agenda y las aspiraciones de no pocos familiares y prisioneros, aunque nunca se haya logrado arrancar ninguna al castrismo. Pero el hecho de que después de 1959 nunca se haya promulgado una ley de amnistía no quiere decir que la historia cubana no recoja varias normativas de este tipo. Una de las más relevantes fue la que tuvo lugar después de la Revolución de 1933 y que fue impulsada durante la presidencia de Federico Laredo Bru. Esa amnistía fue fundamental dentro del proceso de mediación impulsado por Laredo para lograr el desarrollo de la Asamblea Constituyente que redactó la Constitución de 1940 y estuvo dirigida no solo a la liberación de los presos políticos del Machadato, sino que favoreció además el regreso al país de otros actores que habían apoyado a Machado y se habían exiliado después de la salida de Cuba del dictador. Muchos de esos exiliados, luego de la amnistía, regresaron al país y algunos de ellos se reinstalaron en la política y fueron electos incluso como delegados a la Convención Constituyente en 1939. Pero la amnistía que quizás ha dado más de qué hablar en la historia reciente cubana es de la que fue beneficiario Fidel Castro y los asaltantes al Moncada en 1955. Contrario a lo que muchos piensan y a lo que la historiografía comunista e incluso los mitos creados desde el exilio han propugnado, la amnistía del 55 no estuvo dirigida exclusivamente a la liberación de quienes en julio del 53 acometieron y sobrevivieron a los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. El nombre de la ley que impulsó aquella amnistía en 1955 fue Ley de Amnistía sobre Delitos Políticos e incluyó a muchas personas, entre ellos militares que habían conspirado contra el régimen instaurado por Batista después del 10 de marzo de 1952 y habían sido juzgados en consejos de guerra. La amnistía en la que fueron incluidos los moncadistas no fue solo el resultado de un movimiento popular en favor de su exclusiva liberación. La amnistía de 1955 fue un movimiento político de Batista dirigido a calmar los ánimos de las diferentes fuerzas opositoras del país, que en su mayoría se oponían al régimen de facto instaurado por este. Hay que recordar que el presidio político cubano de los 50 no estaba compuesto solo por los jóvenes que asaltaron al Moncada, sino también por cientos de opositores políticos que criticaron y combatieron al batistato. Por eso, la amnistía promovida y autorizada por Batista buscaba aplacar los ánimos y favorecer la participación de las diferentes fuerzas políticas del país
en futuros procesos eleccionarios. La amnistía de 1955 contaba con la venia del general y por eso el Congreso cubano la aprobó en abril de ese año por unanimidad. Pero a pesar de todos estos matices históricos, la amnistía de 1955 ha sido ofrecida por la historiografía cubana más reciente como un logro exclusivo del movimiento popular que se gestó en favor de la liberación de los moncadistas. Incluso el propio Díaz-Canel recientemente abordó el papel de las madres y familiares de los moncadistas en esa liberación. Por sus calles marcharon las madres cubanas para que cesara el asesinato de sus hijos y un día como hoy, hace 65 años, con Fidel al frente, los mambises entraron a Santiago. Más allá de lo que dice Canel, que además puede ser calificado como un reconocimiento implícito de la importancia de la protesta y la exigencia pública de la liberación de prisioneros políticos, incluso bajo una tiranía, hay un sector importante, sobre todo de opositores al sistema, que señalan la amnistía de 1955 como la causa de todos los males cubanos posteriores. Parten de la suposición de que la revolución nunca hubiese triunfado si esa amnistía no se hubiese producido. En esa misma cuerda se han generado hasta historias que muchos consideran mitos, pero que se siguen repitiendo como un mantra entre muchísimos cubanos. Una de ellas es la de aquel teórico discurso profético de Rafael Díaz Balart en el Congreso de la República durante los debates sobre la ley de amnistía. El mito cuenta que Díaz Balart, cuñado de Fidel Castro en ese entonces, dijo en el Congreso que la amnistía había sido imprudentemente aprobada y traería días, muchos días de luto, de dolor, de sangre y de miseria al pueblo cubano, porque Fidel Castro y su grupo solamente querían una cosa, el poder, pero el poder total que les permitiera destruir definitivamente todo vestigio de constitución y de ley en Cuba, para instaurar la más cruel, la más bárbara tiranía. Una tiranía que enseñaría al pueblo el verdadero significado de lo que es tiranía. Un régimen totalitario, inescrupuloso, ladrón y asesino, que sería muy difícil de derrocar, por lo menos en 20 años. Y hablo de este discurso como un mito y como una teoría, porque ciertamente en el diario de sesiones del Congreso de esas fechas no se recoge ninguna intervención de Balart en ese sentido. Y de hecho se consigna su voto en favor de la ley que, como dijimos, fue aprobada por unanimidad en el conclave. Quizás esos mitos y esa teórica profecía de Rafael Díaz Balart han influido en un sector nada despreciable de la ciudadanía cubana que en la actualidad se opone en términos absolutos ya no a la concesión de una amnistía por parte del régimen cubano, sino también al mero impulso o solicitud de una amnistía por parte de prisioneros políticos y sus familiares. Son dos los argumentos fundamentales que se utilizan comúnmente para oponerse a la solicitud de una amnistía para los presos políticos en el caso cubano. Y a esos argumentos quiero dedicar un par de comentarios. El primero de los argumentos es que pedir la amnistía a los presos políticos equivale a reconocer que cometieron delitos comunes y son culpables. Sin embargo, esa concepción demuestra una incomprensión del alcance y efectos reales de lo que es una amnistía. La amnistía, más que un instrumento jurídico, es un instrumento político que se ha utilizado sobre todo para cerrar ciclos de altas tensiones políticas, revoluciones o periodos de convulsión. Implica esencialmente el reconocimiento de que se ha producido un conflicto social cuyo abordaje por sus dimensiones o por los efectos al interior de la sociedad excede las capacidades de los tradicionales vías de solución de conflictos. La amnistía no es un perdón, no es un indulto. La amnistía técnicamente equivale a decir que la ley vigente en un momento determinado ha sido temporalmente derogada. Por eso, el juzgamiento de cualquier acción que se corresponda con las conductas amnistiadas y que haya sido llevada a cabo en el periodo que cubre la amnistía es declarado nulo. Es como si nunca hubiese ocurrido. La amnistía equivale a reconocer que se ha producido un juzgamiento y una sanción injustificados cuyos efectos deben ser eliminados. Por esa razón es que la amnistía, a diferencia del indulto, produce la cancelación inmediata de los antecedentes penales de los beneficiados, porque implica reconocer que los hechos amnistiados no eran delito en el momento de su juzgamiento. Y es esta una de las razones fundamentales por las que el régimen cubano nunca ha apelado a una amnistía para liberar a sus opositores, pues prefiere considerarlos y etiquetarlos como delincuentes comunes. Por eso es que las excarcelaciones masivas de presos políticos después de 1959, que han sido varias, se han escondido detrás de figuras como la licencia extrapenal, los indultos o simplemente, como ya dijimos, y al mejor estilo colonial, el destierro. Hace justo una semana quedó en libertad otro preso político de este grupo, Guido Sigler.
y Ángel Moya rechazó su excarcelación si antes no liberan a sus compañeros enfermos. En prisión quedan 9 de los 52 que el gobierno se comprometió a liberar y que se niegan al exilio. En España, precisamente a donde fueron a parar la mayoría de los prisioneros de la Primavera Negra después de su destierro de Cuba, se está debatiendo desde hace meses sobre la decisión del Ejecutivo español de impulsar una ley de amnistía en favor de varios independentistas catalanes y vascos que fueron sancionados por tribunales españoles por delitos como la malversación, la sedición y algunos relacionados con el terrorismo. Precisamente esa amnistía a la que se oponen muchos españoles, incluida la derecha y el Poder Judicial, también se han opuesto por razones diferentes muchos cubanos que denostan de la solicitud o la posibilidad de una amnistía para liberar a los presos políticos en la isla. Y decía que los argumentos de los cubanos que se oponen a la amnistía en España son diferentes a los de españoles y terminan siendo hasta contradictorios, porque quienes se oponen a la amnistía para los cubanos lo hacen alegando que implica reconocer la existencia de delitos, mientras que los españoles se quejan de lo contrario, o sea, que la amnistía española borraría los delitos cometidos por sus futuros beneficiarios. Y lo mejor de todo esto es que, de acuerdo con prestigiosos juristas españoles, como el catedrático de Derecho Constitucional José Manuel Vera, que trabaja en la Universidad Rey Juan Carlos, para ese catedrático, una amnistía implicaría reconocer que en España existe nada más y nada menos que una dictadura. A la luz de los argumentos españoles, una amnistía en Cuba para los presos políticos sería una ganancia neta. Implicaría, por un lado, la liberación de muchos que han sido injustamente presos, negaría, por otro, la existencia de los delitos por los que fueron sancionados y, lo mejor de todo, demostraría la existencia en Cuba de una dictadura. Pero si quieren escuchar una explicación mejor que la mía, escuchen el criterio de un laureado periodista español que se opone a la amnistía y que además ha declarado en varias oportunidades que se siente comunista. Aplicar esa amnistía es socavar el Estado de Derecho de una forma que no tiene precedentes, desmantelar la justicia. Es reconocer que a los golpistas catalanes y a todos los que malversaron y tienen problemas con el Tribunal de Cuentas, se les condenó de forma injusta por un tribunal político propio de una dictadura. Eso es una amnistía. La explicación de Carlos Herrera serviría también en Cuba para explicar el porqué de una amnistía. Pero el problema es que el sector que se opone a la amnistía en Cuba no solo habla del reconocimiento de delitos, también cree que el uso o la mera solicitud a instituciones estatales cubanas implica un reconocimiento de la legitimidad del régimen cubano y una demostración de apatridia y flojera que no pueden ser perdonadas. Pero analicemos también este último argumento. Quienes se oponen a que se les solicite cualquier cosa a las autoridades cubanas o que se utilice incluso el entramado legal existente en la isla para practicar activismo, tampoco han demostrado tener la capacidad, el empuje y la fuerza para generar y encabezar un movimiento social que ocupe las calles cubanas y transforme mediante una rebelión el totalitarismo cubano. ¿Qué se le ofrece entonces a los familiares de los presos políticos y a los mismos presos políticos que están de acuerdo con que más vale un opositor libre que un opositor preso? Lo que se les ofrece es la espera del milagro o el arrojo sin apoyos que vayan más allá del hashtag y la denuncia en redes sociales. Lo que se les ofrece es una encrucijada y un acompañamiento más virtual que real. Por eso, a los puritanos de la legitimidad del sistema, los invito a la siguiente reflexión. Todos ustedes entienden que la ley no es la fuente de legitimidad del sistema cubano. Y eso es cierto. La legitimidad del régimen cubano no existe y su supervivencia se garantiza mediante el uso de la fuerza, el miedo y las sentencias. En eso estamos completamente de acuerdo. Y es que así funcionan los totalitarismos. No son estados de derecho porque la ley no es límite ni fuente de poder. Pero si la ley no importa en Cuba, si la ley no es fuente de legitimidad para el poder, ¿por qué su uso por quienes se oponen al poder totalitario es visto como una legitimación y no como un acto de exposición o de inspiración para los otros no convencidos y de quienes es imprescindible su apoyo para lograr esa rebelión masiva que muchos esperan? Quienes acuden hoy a la Asamblea Nacional del Poder Popular para pedir una amnistía han dado muestras suficientes de desconocer la legitimidad del sistema que aprisiona a sus hijos. Han pedido públicamente, por escrito y ante los medios de comunicación, por la liberación de sus hijos injustamente presos. Y en ese proceso han dejado perlas como estas. El perito se paró ahí a mentir y tengo todas las pruebas. Ese perito en un momento determinado yo lo voy a acusar. Lo voy a acusar. Mira, esto es el papel original de la comisión médica que evaluó a mi hijo.
Míralo aquí. Para que no mientan más, para que no digan más mentiras ni se paren en ningún lugar a decir mentiras. Mira, esto es un papel por una comisión médica. Por una comisión médica que evaluó a mi hijo desde niño. Mira, esta es la libreta hecha por, esta es su historia clínica, por el doctor Corujo, un especialista en psiquiatría infantil. Mira, la libreta de Juan Luis Aguilar Rivera. Al perito ese que se para a mentir, yo en su momento le voy a hacer una acusación. Mira, esta es la baja de servicio. La baja de servicio que se la dio por una comisión médica, hecha por el presidente de la Comisión de Reclutamiento, Teniente Coronel Valentín Lázaro Campos. ¿Quién está mintiendo? Aquí hay alguien que está mintiendo, que tiene que pagar. Muchos de los que se oponen a que se solicite una amnistía ayer preciaban estas palabras de Wilber, que fueron pronunciadas por la frustración luego de que acudiera como último recurso a otra institución estatal cubana, el Ministerio de Justicia, y acudió allí pidiendo la revisión de la causa de su hijo. Bajo la lógica de quienes se oponen y acusan de sapingos a quienes solicitan a la Asamblea Nacional una amnistía, también sin importar lo que haya dicho Wilber, lo que crea e incluso cómo actúe día a día, pues para esa gente acudir al Ministerio de Justicia del régimen cubano para que revise la causa de un hijo sería también legitimar la dictadura. Bajo esa misma lógica, sería también una legitimación del sistema haber apelado al Tribunal Supremo cubano la sentencia dispuesta por el Tribunal de Primera Instancia que condenó al hijo de Wilber a más de 20 años de prisión. Bajo esa lógica, sería también legitimar al sistema contratar a un abogado para que represente a su hijo en el juicio, porque los abogados en Cuba trabajan para una única organización controlada por el régimen. Bajo esa lógica, lo único que cabría en Cuba sería renunciar a todo y plantarse y aguantar plantado el momento en que otros lleguen a liberar. Bajo esa lógica, habría que renunciar a un abogado, habría que renunciar a apelar o incluso a pedir a los carceleros los beneficios que por ley le corresponden a un recluso, como por ejemplo las visitas familiares y conyugales, el traslado a una prisión de menor severidad o la libertad condicional. Y lo digo así porque todos esos trámites hay que hacerlos con las instituciones del régimen cubano y al amparo de lo establecido en su draconiana legislación. Por eso, en un régimen totalitario, jugar con lo que se tiene al alcance de la mano no puede ser considerado nunca un acto de legitimación si el fin último es increpar al sistema, plantarle cara y demostrar que existe una ciudadanía viva. Por eso, si tienen alguna duda sobre si los que firmaron la petición de amnistía a la Asamblea Nacional son unos legitimadores, les invito a leer lo que ellos mismos dicen y no lo que otros interpretan. Los invito a leer por ustedes mismos la forma en que los firmantes increparon al Circo Nacional de Cuba, o como otros le llaman, Asamblea Nacional. Los firmantes de la petición no están pidiendo nada de rodillas, están haciendo política, manteniendo viva la discusión pública sobre la liberación de sus hijos y familiares. Una discusión pública que, como es normal, se ha ido apagando con el paso del tiempo. Y esa es precisamente la apuesta del régimen cubano. Que el tiempo pase, que la gente se canse, se olvide y que los presos y sus familiares se convenzan de que solo les queda una opción: doblegarse ante sus carceleros y pedir de favor y haciendo concesiones que los saquen del cepo para continuar siendo esclavos. Si alguien tiene dudas de la intención última de quienes firmaron y promovieron la petición, si alguien tiene dudas de si es un acto de legitimación al régimen del Partido Comunista, los invito a leer solo 2 párrafos. Los familiares de los presos políticos y la ciudadanía cubana que acompaña esta solicitud sufre persecución y acoso por parte de la seguridad del Estado, la policía y órganos de inteligencia como castigo por abogar por la liberación de nuestras familias. Se nos impide el derecho a la asociación y a la reunión pacífica, así como el derecho a la libertad de expresión y opinión a través de detenciones arbitrarias, interrogatorios, procedimientos de instrucción penal, cartas de advertencia, métodos de vigilancia sistemática y violaciones a la libertad de movimiento. Más allá de estas conductas violatorias de los derechos humanos, continuaremos defendiendo a quienes no debieron estar un solo día en prisión. En los años por venir, no se podrá decir que los ciudadanos cubanos no pedimos y luchamos por todas las vías la amnistía de los injustamente condenados. Si ustedes no toman partido del lado justo de la historia en esta hora clave, será de ustedes el silencio, la complicidad, la cobardía y el entorpecimiento a las legítimas aspiraciones de cambio democrático de la mayoría de los cubanos. Quienes hoy promueven la amnistía se encuentran, como mismo lo estuvo Oswaldo Payá en su momento, en el medio de lo que el propio opositor calificó como un fuego cruzado. Por un lado, el sector de la ciudadanía, fundamentalmente exiliados, que se opone al uso del activismo legal porque lo entienden legitimador
y por el otro, el régimen y quienes mantienen un lenguaje que se disfraza de conciliador, pero termina siendo instrumental al poder cubano. A las críticas y a las ofensas del exilio contra quienes promueven la amnistía se suma la persecución del régimen, pero también los criterios de medios como La Joven Cuba, que olvidando las asimetrías entre el poder, la ciudadanía y la predisposición ilimitada del poder cubano a reprimir a mansalva, dice que los familiares de los presos, muchos de ellos previamente despolitizados y sin experiencia alguna en el activismo, pues La Joven Cuba dice que esa gente no ha sabido negociar. La Joven Cuba, que además mantiene un observatorio contra el extremismo político, dice en una editorial que la carta de los familiares, o sea, la petición a la Asamblea Nacional, en vez de usar argumentos que pudieran convencer al gobierno de la conveniencia de amnistiar a los presos, pues dice La Joven Cuba que esa carta prefirió apostar por un discurso político acusatorio que en algunos momentos se torna impreciso. Y dice también que ese no es el mejor modo de negociar una amnistía. La redacción de La Joven Cuba, al parecer muy versada en temas de negociación con el régimen cubano, ofrece una mejor fórmula, basada, según ellos, en diferenciar los casos, solicitar una revisión de las sanciones que tienen un carácter ejemplarizante o abogar por el perdón colectivo, teniendo en cuenta que los actos delictivos se dieron en circunstancias adversas causadas por la grave crisis socioeconómica del país. Estaría muy bueno que los politólogos y negociadores de La Joven Cuba nos dijeran si saben cuántos de los firmantes de la misiva han pedido la revisión de las sentencias de sus familiares. Y estaría bueno además que preguntaran cuáles han sido los resultados de esas revisiones. Si no lo saben, vean la directa que compartimos en este mismo video, en el que la persona que presentó la petición a la Asamblea Nacional explica cuál fue el resultado de la revisión de la causa de su hijo. Y sería bueno que después que hicieran eso, explicaran cómo es que entienden que puede haber alguna sanción derivada de los juicios contra manifestantes del 11 y 12 de julio o contra cualquiera de los presos políticos que no sea ejemplarizante. Porque exactamente esos son todas las sanciones que se emiten contra opositores al régimen cubano. Condenas ejemplarizantes que buscan infundir el miedo e inhibir conductas similares. Pero lo mejor de todo sería que los politólogos de La Joven Cuba explicaran cuál es la diferencia en Cuba entre pedir una amnistía y un perdón colectivo. Pero mejor que todo sería que explicaran el por qué dicen que las conductas que llevaron a los presos del 11J a las cárceles fueron motivadas por la grave crisis socioeconómica que vive el país. Haría falta que expliquen eso, pero haría falta que expliquen también que quienes tienen que pedir perdón por esa crisis no son las víctimas de la represión y sus familiares, sino el régimen que la produjo. Haría falta que expliquen que la principal causa de esa crisis es la falta de democracia. Todos tienen derecho a proponer reglas o a tener aspiraciones sobre la forma en la que se debe lograr la liberación de los presos políticos o incluso en la forma en que se debe negociar con el régimen cubano. Pero quienes sufren la prisión política directa o indirectamente no deben ser juzgados o calificados atendiendo a la forma en la que luchan por ese objetivo. De eso se trata la libertad. Y el hecho de que incluso estando presos, muchos presos políticos insistan en exigir sus derechos en la forma que entienden, es la demostración más clara de que aún presos y reprimidos son más libres que cualquiera de nosotros. Por último, la liberación de los presos políticos cubanos, la de todos, los de antes del 11J, los de esa fecha y los que han venido después, debería ser el objetivo primordial de quienes abogan por la justicia y la democratización de Cuba. La forma, a mi entender, debería ser secundaria. Da igual si es una amnistía o una abducción. Da igual si es un indulto o una escapada. Pero de algo sí estoy convencido. Mientras el castrismo tenga la fuerza suficiente para, sin muchas consecuencias, mantener en prisión a más de 1000 personas por habérsele opuesto, la democratización de Cuba, sin importar las arengas y las predicciones, no estará más cerca. La solicitud de amnistía es una solicitud de libertad para cientos de presos políticos que permanecen en las cárceles cubanas. Es una solicitud que, con independencia de su factibilidad o eficacia legal, busca preservar la vida y los derechos de cientos de personas concretas, mantiene viva la cada vez más apagada discusión sobre su liberación y genera nuevos espacios para que la sociedad civil vuelva a poner en marcha reclamos articulados y posibles movilizaciones de los cientos de miles de ciudadanos que han transitado en los últimos años el esperanzador camino del despertar cívico. Pásate y lee la petición completa que te dejé en el link en la descripción de este video y actúa acorde a lo que creas. Si te gusta el video, dale like y compártelo para que llegue a otros nuestro mensaje. Recuerda que puedes suscribirte al canal si no lo has hecho. Ahora tenemos una nueva meta:
a por los 100.000 seguidores y la placa de platino. Igualmente recuerda que puedes hacerte miembro del canal. Hace unos días preparamos un encuentro exclusivo para algunos de nuestros más de 30 miembros. Opciones como esta seguirán estando disponibles para aquellos que formen parte de esta pequeña pero fiel familia. Nos vemos en la próxima entrega.